maestra Griselda Radilla. La maestra nació en Tecpan de Galeana, Guerrero, estudió educación primaria en el Instituto Guajardo, en Acapulco, Guerrero, y ha sido maestra de español en distintas escuelas en Estados Unidos, las cuales han sido, en el 2008 trabajó en Friendly House en Phoenix, Arizona. Del 2016 al 2017 trabajó en Miami Academic Charter School. Actualmente está trabajando en English High School, igual en Phoenix, Arizona. Tiene 13 años de experiencia y tiene un excelente dominio del inglés. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Andrea. Me gustaría iniciar con la pregunta de ¿por qué eligió estudiar educación? Yo siempre, cuando crecí en el medio de la educación porque mi papá es maestro jubilado, fue maestro de educación secundaria y me gustaba ver cómo preparaba sus clases. En aquel tiempo no teníamos tanta tecnología, entonces veía cómo él preparaba sus clases. Incluso yo le ayudaba a calificar a los promedios, con los promedios de los estudiantes. Era un trabajo que, no sé, me llamó la atención. Tenía otra opción que era también ser médico, pero me incliné más por lo que era la educación porque me apasionó mucho trabajar con estudiantes y todavía me sigue apasionando. Me gusta mucho, el manejar, convivir con estudiantes, con la juventud, porque también aprende mucho uno de ellos. ¿Y alguna vez trabajaste mientras estudiabas? No, no trabajé, pero intenté trabajar cuando estudié en Acapulco, porque lo que pasa es que las oportunidades de trabajo en Guerrero, en nuestro estado, son un poco difíciles, sobre todo cuando uno no tiene experiencia. Es bien difícil entrar a un medio, a ese medio, y es bien difícil que la gente te dé la oportunidad de empezar a trabajar. Y entonces sí busqué, pero no pude conseguir nada. Entonces me dediqué solamente a mi carrera. Y yo tenía ya mis metas desde que empecé a trabajar, qué era lo que quería hacer y dónde quería estar. ¿Y en dónde fue tu primer empleo? Mi primer empleo fue realmente aquí en Estados Unidos. Estuve en Tecpan de Galeana, de donde soy originaria. Estuve ahí cubriendo un interinato. Fue ahí donde estuve un año donde empecé a incursionar como maestra. Y aprendí, esa experiencia de esa experiencia aprendí mucho. Pero realmente yo considero mi primer trabajo en Estados Unidos, que fue en Friendly House, Academia del Pueblo, y donde la mayoría de los estudiantes eran hispanos y los padres de familia. Entonces se me hizo un poco fácil por el idioma, pero también tomé la oportunidad para aprender el inglés en esa escuela. ¿Y actualmente qué cargo tienes? Quisiera hablarte un poco sobre Friendly House cuando entré a Academia del Pueblo. Entonces, cuando estuve en Academia del Pueblo, entré como asistente de maestro, era mi título. Nunca fui asistente porque yo llevaba una licenciatura en educación primaria, entonces la directora me puso frente a grupos pequeños donde yo les tenía que enseñar inglés. Entonces ahí fue donde yo aprendí el inglés, enseñándolo a mis estudiantes porque me tenía que preparar para mis clases. Um, Después, en esa misma escuela, se presentó una oportunidad para ser maestra de español, la tomé y sigo con el mismo cargo. Fue ahí donde yo tomé la decisión de certificarme para enseñar el español en escuelas aquí en Estados Unidos como segundo idioma, y es lo que ahora estoy enseñando. Subí de un grado de primaria porque empecé con kinder a sexto grado y ahora estoy en nivel medio superior, que es secundaria aquí, y estoy como maestra de español en la escuela Ingleside en Phoenix, Arizona. Y actualmente, o sea, ¿cómo es tu desempeño? ¿Cómo crees que es tu desempeño actualmente desde tu primer empleo en Estados Unidos hasta ahora?
Definitivamente ha mejorado mucho porque, sobre todo por el idioma. Pienso que he crecido mucho profesionalmente porque he aprendido, como le vuelvo a repetir, he aprendido mucho el inglés. Entonces ahora en la escuela donde estoy, soy la única latina como maestra frente al grupo y la mayoría de mis estudiantes también es no, ¿qué te puedo decir? 90% de anglosajones, que son americanos. Entonces tengo que manejar mucho el idioma inglés. De hecho, mis clases son en inglés. Enseño la gramática en español y les proveo práctica también en el hablar español con mis estudiantes. Pero todo lo que hago, mi papeleo, la enseñanza, todo es en inglés. Entonces, sí he crecido mucho. Mi experiencia, me considero una buena maestra. Los alumnos me respetan, estoy muy, te puedo decir que muy orgullosa de lo que he logrado porque no ha sido fácil, como te digo, es un segundo idioma, es otro país, pero yo no creo, estoy segura que me he desenvuelto muy bien en este ámbito en Estados Unidos. ¿Y fue difícil el cambio de ser maestra en México y ahora en Estados Unidos? Fue difícil porque en Estados Unidos el sistema educativo es, quieras o no, es un poco más rígido, sobre todo para nosotros como maestros. Hay muchas exigencias, es totalmente diferente. Tenemos que seguir muchos protocolos con los papás, con los estudiantes. Aquí el estudiante y los papás tienen el derecho a que uno tiene que estar en constante comunicación con ellos. Es mucho. Te puedo decir que cuando un estudiante tiene un problema, por ejemplo, de educación especial, tenemos que, es constantemente hacer cambios en cuestión de casi tenemos que preparar su material para ese estudiante, tiene que ser totalmente diferente en cuestión a sus capacidades. Entonces, son muchísimas cosas que realmente me hace pensar que es un trabajo muy duro aquí en Estados Unidos. Necesitas ser muy responsables, no nada más pararte frente a un grupo y enseñar, sino que atrás de eso hay muchísimas cosas más. ¿Y te has sentido alguna vez discriminada o te han discriminado en el lugar donde trabajas o donde has trabajado? He sentido a veces, y sobre todo en ese trabajo, sí he sentido un poco, cuando entré mi primer año me fue muy difícil en este último trabajo que tengo. Ya voy para mi cuarto año en esa misma escuela y sí me sentía un poco intimidada por los padres sobre todo y porque sí tuve como algunos contratiempos con con algunos padres de familia porque yo creo que el ser latina y sobre todo entrar en un lugar donde la mayoría son americanos, es, no sé, sentía yo que no había, como que no querían seguir mis reglas o mis expectativas de mi clase y trataron de pelear un poco eso conmigo, pero argumentar, pero yo siempre fui firme con mis decisiones y siempre siguiendo los protocolos de mi distrito, entonces sigo ahí y yo creo que estoy segura que estoy haciendo mi trabajo bien porque la prueba es que ya voy para mi cuarto año en esa misma escuela. ¿Y has dejado de trabajar en algún momento? Dejé de trabajar, estuve un año sin trabajar cuando me fui a la Florida, a Miami, Florida. Ahí fue cuando dejé de trabajar, pero realmente fue por el cambio que hicimos, el movimiento que tuvimos, o sea, que nos tuvimos que ir para allá. Entonces, primero decidí enfocarme en la educación de mi hijo y para que él mentalmente y académicamente estuviera estabilizado en ese lugar, porque fue un cambio muy drástico. Pero el siguiente año sí apliqué y quedé en una escuela, donde también cuando renuncié por regresarme a Arizona, mi directora se puso muy triste porque yo dejaba la escuela. En cada escuela que he estado, yo pienso que he dejado una huella. Sí.
Y en ese lapso en el que dejaste de trabajar, ¿sentiste algún vacío al no estar ejerciendo tu profesión? En los primeros 3 meses, vivir en Miami fue una experiencia muy bonita, entonces dediqué un poco tiempo para mí, porque realmente el trabajo de maestro aquí en Estados Unidos te absorbe mucho. Entonces dediqué un tiempo para mí, pero después de 3, 4 meses sí sentía un vacío, sentía la necesidad de regresar a mi vida, laboral, y sobre todo me hacía falta ese entusiasmo de los niños, estar rodeado de gente joven, rodeada de gente joven. ¿Y actualmente es difícil ser maestra en estos tiempos de pandemia? Ha sido un poco difícil, muy difícil, sí, porque nos tenemos que adaptar a nuevas situaciones. He tenido que aprender lo que nunca me imaginé que iba a aprender en cuestiones de tecnología. También otros cuidados en la escuela. Sí ha sido muy difícil tener que enseñar en línea y tener que enseñar a estudiantes que están tomando las clases presenciales. Entonces, estar en la cámara y estar acá, todo el movimiento sí es un poco difícil, y tener que adaptar también algunos trabajos para los estudiantes que están en línea con los estudiantes que están tomando clases presenciales. O sí ha sido muy pesado. ¿Y alguna vez te has arrepentido de ser maestra? Hay momentos en que te entra una frustración, sobre todo cuando no tienes a veces el apoyo, porque los tiempos han cambiado mucho. En este país también, como te comentaba anteriormente, es que los padres hacen a veces el trabajo un poco difícil, porque tú quieres hacer tu trabajo. Yo tengo mucha pasión por mi trabajo, entonces quiero hacer mi trabajo bien. Quiero que los estudiantes al salir de mi clase aprendan algo, lleven algo que dijeron: hoy aprendí esto en mi clase de español. Cada vez que entran a mi clase quiero que salgan con algo nuevo. Entonces, muchas veces necesitas poner un poquito de presión en los estudiantes, de exigir un poco más. Y aquí en Estados Unidos los padres a veces no te permiten pasar ese límite, como que ellos tienen un límite y dices: no, con mi hijo no se puede hacer esto. O él siempre están como a la defensiva, algunos. Entonces, si se te hace un poco difícil, te frustras. Yo he tenido momentos de frustración y que digo: ya no quiero seguir. Pero siempre pasa algo en mis clases donde, si a veces un estudiante o el siguiente día un padre de familia diferente me manda un correo y me dice el trabajo que estoy haciendo, me felicita. Entonces regresa mi entusiasmo a querer seguir con mi carrera. Y realmente ahorita en este momento sí me siento muy orgullosa, me siento cómoda, quiero seguir, e incluso quiero retomar mi educación para llegar a tener una maestría y poder estar mejor preparada. ¿Y existen diferencias entre ser maestro en México y en Estados Unidos? ¿Hay alguna diferencia? No tuve mucha experiencia en México, trabajando en México, pero yo creo que sí. Yo creo que yo pienso, y sobre todo me hizo pensar mucho en estos tiempos de pandemia, cuando sentí que en Estados Unidos trabajamos mucho para que los estudiantes no perdieran su ciclo escolar. Me da mucha tristeza que en México veo y escucho en las noticias que realmente la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a una educación am, durante estos tiempos. Entonces, pienso que este tiempo me ayuda a pensar en que es diferente. Creo que hay más organización acá en Estados Unidos, hay más metas, como maestros también tenemos una meta al enseñar, antes de comenzar nuestro año escolar. Tenemos metas para estos estudiantes que tenemos que cumplir también, porque constantemente nosotros 3 veces por año tenemos observaciones formales donde nuestro director va
y nos observa con una clase y nos dicen qué manera podemos mejorar o qué es lo que estamos haciendo bien. Entonces, yo creo que esa parte sí es diferente, muy diferente en México. No sé en este momento si ellos, yo sé que hay supervisores allá, pero no sé realmente si ellos tienen una observación, les hacen una evaluación. Yo creo que eso no ha pasado en México. Entonces, yo creo que sí, en esa parte sí hay un poco, sí hay mucha diferencia. Y en el tiempo que llevas siendo maestra en Estados Unidos, ¿algún momento has sentido que has fracasado? No, gracias a Dios no he sentido que he fracasado. Yo creo que cada paso que tomo y cada mala experiencia lo tomo para crecer. La tomo y cada mala experiencia, cada experiencia que vivo con los padres, con los estudiantes, yo soy una persona de la que me gusta analizarme, me gusta analizar mi trabajo. Si algo estoy haciendo mal, lo reconozco, regreso al siguiente día y trato de corregirlo. Entonces, constantemente me evalúo para poder ser mejor. Y sí cometo errores, pero no estoy segura que yo no he fracasado. No, nunca me he sentido fracasada en lo que estoy haciendo. De lo que me dices, ¿sientes que has tenido éxito el tiempo que has estado más bien en Estados Unidos? Y si, o sea, piensas, o sea, sí, de verdad ha tenido éxito. ¿Y qué es para ti el éxito? ¿Qué ha sido para ti estar allá? Para mí el éxito en cuanto a mi trabajo ha sido seguir trabajando, ir cambiando de niveles también de trabajo. Como te decía, entré en una escuela donde el dominio del inglés no era tan necesario, pero usé esa parte de mi vida para aprender el idioma. Y yo creo que para mí siempre he tenido metas, las he cumplido y para mí el tener éxito es seguir empleada. Nunca me he visto, o se han visto en la necesidad mis jefes de decirme que ya no me necesitan en el trabajo. Entonces, para mí eso es tener éxito, el que sigas, en el mismo camino y avances. Ahora me siento mucho más, um, tengo más como confianza con mi inglés, porque también, o sea, cada etapa que yo he vivido es una experiencia más y es una lección para mí de vida, lección en cuanto al académicamente. Yo también me he preparado, entonces, para mí eso es el éxito, el seguirme preparando. Yo creo que no he logrado todo lo que he querido, pero sí he escalado para llegar. Me da mucho gusto todo lo que me cuentas. La verdad es que he reflexionado un poco y no ha sido fácil el camino que has tenido, los cambios. La verdad, me siento muy contenta por todo lo que has realizado. Pues es un gusto ser tu sobrina, compartir este momento, preguntarte algo que a lo mejor no teníamos la oportunidad de platicar, y la verdad es que pues sí estoy muy conmovida por todo lo que me dices, porque pues esto también lo voy a tener como un ejemplo. Y la verdad es que muchas gracias por compartir conmigo este momento. Te deseo mucho éxito, más de lo que ya has tenido. Y qué bueno que te guste lo que haces. Qué bueno que te haya inspirado mi abuelo el hecho de ser maestra. Muchas felicidades y ojalá eh, sigas triunfando. Muchas gracias. Gracias, Andreita. Me encantó la entrevista y compartir todo lo que quizá, como decimos a veces, como familia no compartimos, ¿verdad? Entonces, me encantó compartir mi experiencia contigo y ojalá y puedas tomar un poco de lo que yo he vivido y pensar que nada es fácil, pero tampoco nada es imposible. Y cuando se quiere, se puede. Es solamente querer, y siempre tener una meta y trabajar para esa meta, para poder cumplirla. Todo está en uno como persona. Nadie lo va a Muchas hacer gracias. por sí, ¿ok? Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.